¿Alguna vez te has preguntado cuántas fuerzas invisibles caminan silenciosas dentro de tu propia casa? ¿Cuántas presencias, cuántas intenciones, cuántos pensamientos quedan impregnados en las paredes, en los objetos, en el aire que respiras todos los días? Muchas veces creemos que nuestro hogar es solo el lugar físico donde descansamos, pero la verdad es que cada casa es también un espejo energético, un campo vivo que absorbe, guarda y refleja la esencia de aquellos que allí entran y salen. Si la armonía reina, se siente paz en el ambiente, pero si hay pensamientos de envidia, rencor, hostilidad o intriga, ese espacio puede volverse pesado, sofocante, drenando lentamente nuestra alegría sin que lo percibamos de inmediato. Es justamente en este punto donde nace la sabiduría de antiguas enseñanzas espirituales, las cuales nos muestran que la realidad no se limita a lo que los ojos alcanzan. Allan Kardec, con su claridad de espíritu, decía que las influencias espirituales se manifiestan en nuestra vida de maneras sutiles, muchas veces sin que tengamos conciencia. Él nos alertaba que el mundo invisible no está separado del visible, sino entrelazado con él. Así como el viento mueve los árboles sin que podamos agarrarlo con las manos, también las energías, sean benéficas o nocivas, circulan a nuestro alrededor y encuentran dentro de nuestras casas el terreno fértil donde se fijan. Por eso, desde tiempos remotos, muchas tradiciones buscaron medios simples para revelar aquello que está escondido. Entre esos medios, uno de los más conocidos es el llamado test del vinagre. A primera vista, puede parecer solo una superstición casera, pero cuando miramos con ojos espirituales, percibimos que hay en él una simbología profunda. El vinagre, con su sabor ácido y su naturaleza purificadora, representa la capacidad de exponer lo que estaba oculto. Colocado en contacto con el ambiente, funciona como un espejo líquido, atrae, concentra y revela energías densas que, de otra forma, permanecerían invisibles. Imagina que el vinagre es como un guardián silencioso que en pocos días muestra señales claras de cómo está la atmósfera de tu casa. Si el líquido permanece limpio, la energía fluye en armonía, pero si se enturbia, si aparecen burbujas, manchas u olores intensos, es como si estuviera diciendo: aquí existe algo que necesita ser observado con más atención. Y este es el punto central. No se trata solo de curiosidad o de un espectáculo místico, sino de un llamado para cuidar la calidad espiritual de tu hogar. Ahora, es importante comprender algo esencial. El test del vinagre no es en sí un remedio, sino un diagnóstico. No expulsa energías negativas, sino que las denuncia. Y como cualquier diagnóstico, su utilidad está en despertarnos a la responsabilidad de actuar. Muchas personas se asustan al ver el resultado, como si el simple hecho de descubrir una energía nociva fuera una maldición. Sin embargo, el verdadero sentido del test es ofrecer claridad, para que te hagas consciente y con conciencia puedas transformar el ambiente. Pero ¿quiénes son después de todo esos enemigos ocultos que pueden estar dentro de tu casa? Aquí cabe un cuidado especial. Muchas veces pensamos inmediatamente en personas externas, vecinos envidiosos, conocidos de intenciones dudosas. Y sí, puede suceder que alguien traiga a tu hogar vibraciones pesadas, incluso sin querer. Pero, la mayoría de las veces, los mayores enemigos ocultos no están del lado de afuera, nacen dentro de nosotros mismos. Son nuestros propios resentimientos no curados, nuestros rencores guardados, nuestros pensamientos repetitivos de miedo o inseguridad. Esas energías se acumulan y se proyectan en el ambiente, impregnando el espacio como una nube silenciosa. Allan Kardec nos recordaba que cada pensamiento es una fuerza viva. Pensar es emitir vibraciones, es lanzar semillas al espacio invisible. Una casa donde hay constante discusión, desconfianza o tristeza acaba convirtiéndose en un imán natural para espíritus y energías en sintonía con esos estados. Por eso, cuando el vinagre se altera, no solo está denunciando a alguien de fuera, sino que muchas veces
está mostrando un reflejo de nuestras propias batallas internas. Es como un espejo que nos invita a mirar hacia adentro y preguntar, ¿qué pensamientos estoy nutriendo? ¿Qué emociones estoy alimentando en el silencio de mis días? Esa percepción cambia completamente el sentido del test. No se trata de magia, de superstición o de temor. Se trata de autoconocimiento. El vinagre revela, pero la transformación depende de la luz que cada uno decide encender dentro de sí. Y es justamente ahí donde reside la belleza de este símbolo, la conciencia despierta. Porque al identificar las señales, puedes elegir responder no con miedo, sino con coraje, no con desesperación, sino con serenidad. Piensa por un instante. El fuego calienta o quema dependiendo de cómo se use. Así también las energías invisibles. Cuando cultivas pensamientos de gratitud, oración, respeto y amor, tu casa se llena de una atmósfera que repele naturalmente cualquier influencia nociva. Pero cuando te dejas dominar por rencores, quejas y desconfianzas, el ambiente se abre como una puerta para presencias que encuentran ahí el alimento que buscan. El test del vinagre, entonces, se convierte en una brújula, señalando si estás navegando en aguas tranquilas o turbulentas. Y es curioso cómo este simple gesto de colocar un vaso de vinagre en un rincón de la casa encierra un poder tan simbólico. Es como si le dijéramos al universo, estoy dispuesto a ver la verdad que se esconde aquí. Esa disposición es en sí un acto espiritual, porque ver lo que está oculto exige coraje, exige humildad para aceptar que no siempre el problema viene de fuera, y sabiduría para reconocer que al cuidar el interior, el exterior se transforma. Esta práctica, tan común en muchas familias, no debería ser vista como una curiosidad folclórica, sino como una metáfora de la vida. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces no cargamos dentro de nosotros mismos sentimientos escondidos que solo esperan el momento de manifestarse? Así como el vinagre expone lo que estaba invisible en el ambiente, también la vida, con sus desafíos, revela nuestras sombras ocultas. Y así como limpiamos la casa cuando vemos suciedad acumulada, también necesitamos limpiar nuestro interior cuando descubrimos emociones pesadas acumulándose en nosotros. Es en este punto donde la reflexión se profundiza, porque la verdadera prueba de fuego no está en el vaso de vinagre, sino en la forma en que reaccionamos a lo que éste muestra. Si ante la revelación te llenas de miedo y paranoia, se pierde la esencia. Pero si al contrario la acoges como una invitación al cambio, entonces el test cumple su misión. No vino para condenar, sino para despertar. Y quizás esa sea la mayor lección de Allan Kardec. El mundo espiritual no es un teatro de fantasmas, sino una escuela de conciencia. Cada señal que se nos da, cada experiencia, cada manifestación, trae consigo la oportunidad de aprender más sobre nosotros mismos y de evolucionar. Así el vinagre que se enturbia no es una amenaza, sino un mensaje que dice, hay algo que debe ser iluminado aquí. Si el vinagre revela la presencia de lo oculto, la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo lidiar con aquello que fue revelado? Es aquí donde se separa la superstición de la verdadera espiritualidad. Porque no basta con identificar una energía densa. Es preciso comprender su origen, su propósito y principalmente la lección que conlleva. Nada entra en nuestra vida por casualidad. Si un ambiente muestra señales de perturbación, es porque hay un aprendizaje escondido en ese fenómeno, una invitación silenciosa para mirar más profundamente. Muchos piensan que basta con alejar o expulsar la energía nociva, como si fuera solo una visita indeseada. Pero la verdad es que cada sombra que se manifiesta está allí porque encontró resonancia. Como nos enseñan los antiguos maestros, lo semejante atrae a lo semejante. Así no es suficiente ahuyentar lo que molesta. Es necesario transformar el terreno donde aquello se enraizó. De lo contrario, como una mala hierba, acabará regresando. Kardec nos recordaba que los espíritus inferiores se acercan no por el espacio físico, sino por la sintonía moral y emocional.
Se alimentan de las vibraciones que emitimos, como si fueran atraídos por el perfume invisible de nuestras emociones. Una casa en la que reina la ira o la desconfianza se vuelve fértil para esas presencias, así como una flor exhala su aroma y atrae a los insectos. Por eso, cuando el vinagre se enturbia, no es solo un aviso externo, sino un espejo de la calidad de las vibraciones que circulan en ese espacio. Imagina por un instante que cada pensamiento que nutres es como una pequeña llama. Algunas de esas llamas iluminan, calientan, traen vida. Otras, sin embargo, producen humo, contaminan el aire, oscurecen la visión. Ahora piensa en tu casa como un templo. ¿Qué está encendido dentro de ese templo? ¿Llamas de serenidad o antorchas de rencor? El test del vinagre solo muestra el estado actual de la atmósfera, pero la verdadera pregunta es: ¿qué tipo de energía estoy constantemente poniendo dentro de mi propio altar doméstico? Es curioso observar cómo prácticas simples, como la oración en familia, la gratitud antes de las comidas o incluso la elección consciente de las palabras que usamos, transforman la calidad vibratoria de un hogar. No es exageración. Cada palabra pronunciada lleva una frecuencia. Palabras de desánimo, de ofensa, de crítica destructiva son como piedras lanzadas contra las paredes invisibles de la casa. Ya las palabras de cariño, de aliento, de respeto, construyen una atmósfera ligera, casi como una música suave que arropa los corazones. En este punto, percibimos que la verdadera limpieza espiritual no comienza con rituales externos, sino con la higiene emocional de los habitantes. El vinagre que cambia de color o se llena de burbujas no está pidiendo solo que se tire el líquido. Está pidiendo que se mire hacia adentro. ¿Qué sentimientos guardo que necesitan ser purificados? ¿Qué recuerdos no resueltos sigo alimentando? ¿Qué tipo de energía estoy esparciendo diariamente sin percibir? Es aquí donde encontramos una de las mayores verdades espirituales. El enemigo oculto muchas veces se disfraza en formas sutiles. No llega solo en la figura de alguien envidioso o de una visita cargada. Se infiltra en hábitos cotidianos, en pensamientos automáticos, en gestos que parecen inofensivos. La envidia puede nacer dentro de casa, cuando un miembro de la familia mira al otro con resentimiento. El desánimo puede extenderse en silencio, cuando todos pasan a vivir mecánicamente, sin entusiasmo. La crítica puede envenenar poco a poco, como gotas diarias de amargura. ¿Y por qué todo esto se manifiesta en el ambiente físico? Porque la casa es una extensión del alma de quien la habita. Cada habitación, cada objeto, cada detalle lleva marcas invisibles de quienes conviven allí. ¿Has notado cómo algunas casas parecen respirar paz incluso sin lujos? Y cómo otras, aunque bellas por fuera, transmiten una sensación de incomodidad, como si algo pesara en el aire. Esto sucede porque el espacio absorbe la energía humana y la devuelve en forma de atmósfera. El vinagre, como una lente sensible, solo evidencia aquello que ya está presente. Pero si todo esto puede parecer preocupante, también es motivo de esperanza. Porque si la casa refleja el interior, entonces cada pequeño acto de luz que cultivas dentro de ti transforma el espacio a tu alrededor. Allan Kardec nos enseñaba que los buenos espíritus se acercan a los lugares donde son llamados por pensamientos elevados, por la práctica del bien y por la disposición sincera de mejorar. Esto significa que cada oración, cada gesto de bondad, cada acto de perdón funciona como una llama encendida en el corazón del hogar, y donde la luz brilla, la sombra no tiene cómo permanecer. Piensa en ello como un jardín. Si no plantas flores, el terreno se cubre de malezas, pero si día tras día cultivas, riegas y cuidas, el espacio se llena de belleza y vida. Así también sucede en el hogar. Si no cultivamos la armonía, el desorden crece. El vinagre que denuncia la presencia de la sombra es como un jardinero que señala: aquí hay que limpiar, aquí hay que plantar de nuevo. Ahora, un punto importante. Lidiar con enemigos ocultos no significa declararles la guerra. Esa visión de combate solo aumenta la tensión y el miedo.
La verdadera espiritualidad enseña que el camino es siempre el de la transmutación. Si un espíritu inferior encuentra morada en tu casa, no es para ser odiado, sino para ser comprendido. Es atraído por tu dolor, porque también vive en dolor. Se aferra a tu rencor, porque también carga rencores. Cuando cambias tu vibración, no solo fortaleces tu propia casa, sino que también ayudas a esa entidad a seguir otro camino. Es por eso que prácticas como la lectura edificante, la música suave, la oración sincera y la gratitud diaria son tan poderosas. No porque alejen a los espíritus como si fueran armas, sino porque transforman la atmósfera, elevan la frecuencia, y donde hay luz suficiente, aquellos que vibran en la oscuridad naturalmente ya no encuentran alimento. Recuerda, el test del vinagre es solo el primer paso, una señal, una alerta. El verdadero trabajo está en lo que haces después, y es en ese momento donde se revela la gran pregunta. ¿Estás dispuesto a transformar tu casa en un santuario de paz, o prefieres seguir viviendo bajo la influencia de las mismas sombras que ya se manifestaron? La respuesta siempre está en tus manos. Y quizás el mayor secreto sea percibir que la protección de un hogar no se compra, no se adquiere con objetos externos, sino que se construye con actitudes diarias. El amor compartido en familia es la mayor muralla. La honestidad en el trato es el escudo. La gratitud es la llave que abre las ventanas para que entre el sol. Todo lo que se suma a eso, rituales, símbolos, objetos de fe, puede ser un apoyo, pero nunca sustituye lo esencial. Es esa conciencia la que da sentido al antiguo test del vinagre, no un juego de adivinación, sino un recordatorio de que cada uno de nosotros es responsable de la atmósfera que construye, de que cada pensamiento emitido deja marcas, de que cada emoción sentida se convierte en parte del paisaje invisible del hogar. Y cuando miramos el vaso que se enturbia, debemos ver no solo una amenaza, sino un llamado profundo a la transformación interior. Si hasta aquí entendemos que el test del vinagre funciona como un espejo silencioso, denunciando lo que los ojos no alcanzan, el paso siguiente es descubrir cómo transformar esa revelación en práctica viva, capaz de salvaguardar la paz de nuestra casa y de nuestras almas. Porque de nada sirve ver la sombra si no encendemos la luz. Es como entrar en una habitación oscura, identificar el desorden, pero seguir viviendo en ella sin jamás abrir las ventanas. La revelación es solo el inicio. La acción es la verdadera liberación. La primera acción siempre es la conciencia. Allan Kardec nos recordaba que la vigilancia y la oración son las dos columnas que sustentan cualquier proceso de elevación espiritual. Vigilar significa observar no solo lo que entra en la casa por el portón, sino principalmente lo que entra por el corazón. Muchas veces creemos que el enemigo viene de fuera, pero olvidamos vigilar nuestras propias emociones. Así como no se deja la puerta abierta de casa para cualquier desconocido, tampoco deberíamos dejar abiertas las puertas de la mente para pensamientos de miedo, ira o desánimo. Pero vigilar no es vivir en tensión, es vivir en atención. Atención a las palabras que usamos, a los diálogos que nutrimos, a las músicas que elegimos escuchar, a las imágenes que traemos al hogar. Todo eso tiene fuerza. Una música agresiva, escuchada repetidas veces, impregna el ambiente de su vibración. Una conversación llena de chismes y críticas esparce en el aire semillas de discordia. Así como una vela encendida perfuma el espacio con su llama silenciosa, también cada elección nuestra irradia un perfume energético, ya sea dulce o amargo. Es por eso que tantos maestros espirituales aconsejan el cultivo de prácticas simples, pero constantes, dentro del hogar. Encender una vela con intención sincera de paz. Leer, en voz alta, un fragmento de un libro edificante. Hacer una oración en conjunto, aunque sea breve. Cantar una canción suave. Estos gestos son pequeños solo en apariencia. En verdad son actos de poder, porque alteran inmediatamente la vibración del espacio. ¿Ya notaste cómo el aire parece cambiar cuando alguien comienza a rezar con fe?
Es como si la atmósfera se volviera más ligera, más clara, como si las paredes respiraran junto. El vinagre, en ese sentido, es solo un instrumento de revelación. La verdadera transformación ocurre cuando los habitantes asumen el compromiso de cultivar la luz todos los días, porque así como el polvo se acumula sin que nos demos cuenta, también las energías densas se infiltran poco a poco. Es necesario limpiar constantemente. Nadie barre la casa solo una vez en la vida. También el alma del hogar necesita ser barrida de vez en cuando. Pero ¿cómo se hace esa limpieza? No hay una fórmula única, porque cada tradición espiritual posee sus propias prácticas. Algunas usan inciensos, otras aguas benditas, otras oraciones específicas. Lo importante es comprender que el elemento material, el humo del incienso, la llama de la vela, el agua asperjada, no tiene poder por sí solo. Lo que les da fuerza es la intención, la fe, la vibración de quien realiza el gesto. Un incienso encendido solo como ritual vacío se convierte en humo, pero un incienso encendido, con el corazón entregado a la purificación, se convierte en un puente entre lo visible y lo invisible. Allan Kardec advertía que ningún objeto tiene poder mágico en sí mismo. Todo depende de la sintonía del espíritu que lo utiliza. Esto nos lleva a un punto fundamental. La mejor protección de un hogar no viene de fuera, sino de dentro. No son los objetos, sino las actitudes. No son los rituales, sino la intención que los anima. Esto no significa que los símbolos y prácticas externas sean inútiles. Al contrario, pueden ser herramientas preciosas, siempre y cuando no se sustituya la esencia por la forma. Por ejemplo, mantener un vaso de agua limpia en un altar simple todos los días es una práctica poderosa cuando se asocia a la oración. Esa agua, como enseñaba Kardec, puede ser fluidificada, es decir, cargada por las energías sutiles de los buenos espíritus atraídos por la plegaria sincera. Al beberla o utilizarla, no se ingiere solo agua, sino una vibración de curación y fortalecimiento. Fíjate qué sencillo. No hay secreto, no hay superstición, solo el uso consciente de un recurso material como vehículo para fuerzas espirituales. Otro gesto valioso es la música. ¿Cuántas veces no percibimos que una canción suave, una melodía tranquila, cambia completamente el humor de una casa? Esto no es casualidad. El sonido es vibración, y la vibración es el lenguaje universal que alcanza tanto a los corazones humanos como a las presencias espirituales que nos rodean. Cuando se pone música de paz en el ambiente, es como si dijéramos en silencio: aquí reina la armonía, aquí solo hay espacio para la luz. Espíritus de buena índole se acercan a este tipo de atmósfera, mientras que los que vibran en el desorden no encuentran espacio para permanecer. Y hay además una práctica fundamental: la gratitud. Pocos comprenden la fuerza que un simple gracias puede llevar. Cuando en familia se cultiva el hábito de agradecer por el alimento, por el día, por la vida, incluso por las dificultades que enseñan, una energía de abundancia se instala. La gratitud es como un perfume invisible que repele la escasez y atrae la generosidad de la vida. Es como si cada palabra de gratitud fuera una flor invisible que adornara el hogar. Ahora, es importante no caer en el error de la prisa. Muchas personas, al hacer el test del vinagre, desean resultados inmediatos. Quieren una solución rápida, una fórmula mágica para que todo se purifique de un día para otro. Pero la verdadera transformación es gradual, como el florecer de un árbol. Una casa cargada por años de discordia no se ilumina con una única oración. Es necesaria perseverancia, constancia, disciplina suave. Cada gesto de luz añade una gota al océano, y poco a poco lo que parecía oscuro va aclarando, hasta que la atmósfera entera se renueve. Y lo más bello es que, en ese proceso, no solo la casa se transforma, sino también las personas que en ella viven, porque no existe separación entre el hogar y los habitantes. Cuando cuidas la energía de la casa, estás cuidando tu propia alma. Cuando limpias el ambiente con oración, música o gratitud,
también estás limpiando tus propios pensamientos y emociones. Es una vía de doble sentido. El hogar refleja el interior, y el interior al purificarse se refleja en el hogar. Por eso, cuando alguien pregunta si el test del vinagre revela enemigos ocultos, la respuesta es sí, pero no solo aquellos que entran por la puerta. Muchas veces revela los enemigos que tú mismo dejaste vivir dentro de ti, la ansiedad, el resentimiento, la falta de perdón. Y al reconocer esto, ganas la oportunidad de transformar esos enemigos en maestros, porque cada emoción densa, cuando es acogida e iluminada, se convierte en un peldaño de crecimiento. Y aquí surge el verdadero poder, percibir que no estamos solos. Cada vez que nos abrimos a la luz, atraemos también la compañía de espíritus benevolentes, amigos invisibles que nos inspiran, fortalecen y sostienen en nuestras luchas. Kardec llamaba a esto la asistencia de los buenos espíritus. Ellos no resuelven nuestros problemas por nosotros, pero nos inspiran a encontrar coraje, claridad y serenidad. Así como un profesor no hace la tarea en lugar del alumno, sino que ofrece orientación, también estos amigos espirituales nos guían discretamente cuando nos ponemos en sintonía con ellos. Y es esa presencia silenciosa la que muchas veces sentimos sin entender. Ese alivio repentino después de una oración, esa idea reconfortante en medio de la angustia, esa paz que invade el corazón sin explicación. Nada de esto es casualidad. Es respuesta a la vibración que cultivamos. Es la prueba de que al transformar la atmósfera del hogar, estamos también abriendo las puertas para que la ayuda invisible nos alcance. Así el test del vinagre deja de ser un simple diagnóstico y se convierte en un recordatorio constante. Todo lo que es revelado puede ser transformado y toda sombra es solo una invitación para encender una nueva llama. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a mantener esa llama encendida día tras día, incluso cuando el mundo externo insiste en soplar vientos contrarios? Si comprendemos que cada sombra es una invitación a la luz, que cada enemigo oculto es, en realidad, un mensajero silencioso de lo que aún necesita ser curado, entonces llegamos a la esencia de esta enseñanza: transformar el hogar en un santuario y la vida en un templo. El test del vinagre no es el fin, sino solo la chispa que despierta nuestra conciencia para algo mucho mayor: la responsabilidad de ser guardianes de la atmósfera que nos envuelve. Allan Kardec, en su obra, insistía en que el mundo invisible no está separado del nuestro. Es al mismo tiempo reflejo y extensión de aquello que vibramos. Esto significa que no existe un muro infranqueable entre la casa y el alma, entre el espíritu y el espacio. Lo que pensamos y sentimos salpica en las paredes, como gotas invisibles que humedecen el ambiente. Así, si deseamos una casa ligera, necesitamos cultivar ligereza. Si anhelamos un hogar protegido, necesitamos convertirnos en personas que cultivan protección en sí mismas, a través de la disciplina del pensamiento, del cultivo de la serenidad y del ejercicio de la bondad. Muchas veces, el error está en creer que la espiritualidad se compone únicamente de momentos extraordinarios, grandes rituales, señales grandiosas. Pero la vida espiritual, como enseñan los sabios, se compone de pequeños gestos repetidos con constancia. Está en la elección de la palabra que no hiere, en el perdón silencioso, en la paciencia con quien se equivoca, en la oración antes de dormir. Son ladrillos invisibles que, día tras día, construyen murallas de luz alrededor del hogar. Ninguna tormenta puede derribar una casa cimentada en bases sólidas. Así también, ninguna energía nociva puede permanecer en un ambiente sustentado por la práctica sincera del amor y la gratitud. Y aquí llegamos a un punto fundamental. El verdadero enemigo oculto no es la presencia de fuera, sino el olvido de dentro, el olvido de quienes realmente somos. Porque cada ser humano es en su esencia una chispa de luz, pero en el torbellino de la vida cotidiana lo olvidamos. Olvidamos que nuestra palabra tiene poder creador. Olvidamos que nuestros pensamientos moldean la realidad a nuestro alrededor.
Olvidamos que nuestra casa no es solo paredes y techo, sino el reflejo de aquello que llevamos en el alma. Este olvido abre espacio para que fuerzas externas se acerquen. Pero el simple acto de recordar nuestra esencia ya reenciende la llama. ¿Y cómo se recuerda esa esencia? La respuesta es simple, pero profunda. Viviendo con presencia, estando consciente de cada acto, incluso los más simples. Preparar el alimento con cariño, en lugar de hacerlo mecánicamente. Escuchar a un familiar con atención verdadera, en lugar de solo esperar el propio turno para hablar. Agradecer por lo que se tiene, en lugar de perderse en lo que falta. Estas pequeñas actitudes no parecen grandiosas, pero son las que más modifican la energía de un hogar, porque la presencia es luz, y la ausencia interior es siempre sombra. Ahora, recuerda, ningún camino espiritual está libre de desafíos. Siempre existirán momentos en que la casa parecerá pesada, en que el vinagre se mostrará turbio, en que las discusiones y tensiones intentarán instalarse. Esto no significa fracaso, significa solo que estamos en proceso. La vida es movimiento, y el ambiente refleja ese movimiento. Lo importante no es evitar completamente las sombras, sino no permitir que permanezcan. Así como el cuerpo se ensucia todos los días y necesita un baño, también el alma de la casa necesita ser lavada constantemente con gestos de luz. Y cuando esto se convierte en hábito, algo maravilloso sucede. La casa deja de ser solo un espacio de protección y pasa a ser un faro. Su luz comienza a irradiar no solo para quienes viven allí, sino también para quienes entran. ¿Cuántas veces no hemos sentido paz al visitar el hogar de alguien, incluso sin entender el motivo? Esto ocurre porque las paredes guardan la vibración de amor cultivada en el día a día. Y esa vibración se esparce, silenciosa, transformando a quien la recibe. Así, cada casa que se convierte en santuario contribuye también a transformar la propia comunidad, la ciudad, el mundo. Y si volvemos al vinagre, a ese vaso simple colocado en un rincón de la casa, percibiremos la grandeza escondida en el gesto. No es solo un líquido que denuncia impurezas, es el símbolo del llamado espiritual para que despertemos. Es como si dijera: mira más profundamente, transforma lo que necesita ser transformado, enciende la llama que aún falta. No señala solo enemigos ocultos, revela oportunidades ocultas, oportunidades de crecer, de fortalecer, de iluminar. Por eso, no debemos temer las señales que muestra. El miedo es siempre el alimento de la sombra. Debemos, sí, acogerlas como un maestro acoge el aprendizaje. Si el vinagre se altera, agradece, porque está mostrando dónde es preciso actuar. Si permanece limpio, agradece también, porque confirma que tu casa está respirando en armonía. En ambos casos, lo que importa no es el vaso en sí, sino la conciencia que despierta. Y aquí dejo el recordatorio más importante de todos. La verdadera protección no está en objetos, ni siquiera en rituales, sino en la sintonía que cultivamos. Un corazón en paz es muralla, un pensamiento de amor es escudo, una palabra de perdón es espada de luz. Nada, absolutamente nada, puede resistir a un hogar donde reina la vibración de la serenidad y la fe. El test del vinagre solo señala el camino. Lo que da sentido a ese camino es la forma en que eliges caminar. Entonces, si hoy te sientes desafiado por las energías de tu casa, no te desesperes. Ve en ello una invitación para retomar la vigilancia, para reencender la llama de la gratitud, para transformar pequeños gestos cotidianos en actos sagrados. Que cada comida sea un ritual de bendición, que cada encuentro en familia sea una oportunidad de reconciliación, que cada rincón de la casa sea llenado por música, oración y silencio fecundo. Así, poco a poco, el hogar se convierte en templo y la vida se convierte en oración viva. Y recuerda que no caminas solo. Hay fuerzas invisibles de bondad que se acercan siempre que abrimos espacio para ellas. El universo espiritual responde a nuestras intenciones,
como un eco responde al sonido de la voz. Si llamas a la luz vendrá. Si cultivas el bien florecerá. Y cuando esto sucede, incluso los enemigos ocultos se transforman, porque ante la luz no existe enemigo que resista, solo conciencias en busca de despertar. Quizás este sea el mensaje más profundo que el vinagre esconde. No temas a las sombras, pues ellas solo revelan dónde la luz aún no ha llegado. Y la luz que falta no está fuera, está dentro de ti. Tu casa será siempre reflejo de la llama que tú decides encender en tu corazón. Por eso, hoy te dejo esta invitación. Haz de tu hogar más que un espacio físico, haz de él un faro de paz. Permite que sus paredes guarden risas, que sus objetos carguen gratitud, que sus rincones resuenen oración. Y cuando coloques el vaso de vinagre en un rincón, no lo veas solo como una prueba. Velo como un recordatorio de que cada día es oportunidad de iluminar, de transformar, de renacer. Y si este mensaje te ha tocado de alguna forma, comparte tu experiencia. Cuéntanos en los comentarios lo que ya has vivido con el test del vinagre o cómo sientes la energía de tu casa. Creemos juntos una cadena de aprendizaje y compartición para que cada hogar que se fortalece en luz se una a tantos otros, formando una red invisible de paz. Y si deseas seguir caminando conmigo por estas reflexiones, suscríbete al canal y mantente cerca, porque esta jornada no termina aquí. En cada nuevo encuentro tendremos nuevas luces que encender, nuevos caminos que esclarecer, nuevas sombras que transformar.